Desde este momento, Despierta con Gustavo Eduardo. Presenta su espacio digital Despierta tu Vida por la 86.net. Un espacio de transformación personal creado por Gustavo Eduardo para compartir un contenido de alto valor basado en los elementos interiores que nos hacen ser personas únicas e irrepetibles. Prepárate para realizar un viaje hacia tu interior, para conectar contigo misma, desarrollar tus capacidades, descubrir tu poder interno y crear tu propio camino de vida. Si quieres ser auténtica, libre, protagonista, emprendedora y quieres alcanzar un estado de bienestar personal y emocional que te permita crear el camino que necesitas recorrer para ser tú misma, mantente conectado a Despierta tu Vida con Gustavo Eduardo. Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva entrega de Despierta tu Vida. ¿Cómo estás, Emma? Hola, buenas noches, estamos muy bien y sobre todo porque hoy tenemos un tema buenísimo para culminar lo que es el año 2019 y es a evaluar el año, ¿no? Sí, vamos a dedicar el programa de hoy y el del martes que viene a programar un poquito el año próximo, y a, como dijiste, evaluar el que este está año que ha terminado, exacto. Y ver cómo nos fue y qué también nos puede ir el que viene. Y corregir cosas. Claro que sí. Y también un poquito de reconocer de las cosas buenas que sí pasaron. Sí, por supuesto que sí. De hecho, es bueno que comencemos viendo cómo ha sido este 2019. Muchas veces uno cuando termina el año, a veces tiende uno a enfocarse como en no pude hacer esto, no pude lograr aquello, se me fue el año sin esto. Exacto, y empiezan las frustraciones pensando que no lograste nada, pero en verdad hay que pasar un balance entre lo que sí logré y lo que no logré, y de seguro que lo que lograste fue bien importante, ¿no? Sí, y de hecho ese es el primer paso que es bueno hacer, evaluar, pero de forma objetiva, cómo fue este año y cómo se pudo haber hecho. De hecho, un ejercicio para empezar esa evaluación y que es favorable es primero puedes tomar esos registros que uno de forma cotidiana pues va llevando, por ejemplo, la agenda, tanto si es digital como si todavía estás usando la agenda que se compra, ¿no? Sí, La de mucha gente usa la de Pablo Coelho, que es muy bonita y trae muchos mensajes y eso. Entonces, empieza a ojear, empieza a echar para atrás y empieza a ojear y fíjate las reuniones que tuviste, los negocios que hiciste, fíjate las cosas buenas que fuiste asentando en esa agenda. Con las amistades que te reuniste, las reuniones que asististe, no solo de trabajo, sino también social, con quienes compartiste. Sí, esas fechas importantes que están ahí agendadas, que a veces uno le pone como una marca específica, o a veces dobla la hoja de la agenda porque fue ese día. Exacto. Hay que recordar, o hay que tomarlo en cuenta. Y también cuáles días me dediqué a mí, a ir al salón, al spa o al médico. Y esos días que son referencias para los siguientes días del año, entonces tú lo destacas en la agenda, o marcas esa página, a veces le pones un marcador, doblas la hoja. También puedes ver esas listas de tareas que fuiste haciendo y fuiste tachando. Claro. Esos proyectos a lo largo del año que ya terminé y viene el que sigue y fíjate cuántos proyectos terminaste, cuántas cosas hiciste. El teléfono también, en el teléfono quedan muchas cosas registradas. Ah, seguro. Por ejemplo, tú puedes tomar el WhatsApp si tienes, por ejemplo, un equipo de trabajo. Entonces busca el WhatsApp y vea los archivos y empiezas a ver las fotos, que usualmente cuando algo tú te quedó bien, tú le tiras la foto y la mandas, mira cómo me quedó esto. Sí. Y también el historial de conversaciones con tu mejor amigo, con tu pareja, que fuiste comentando cosas, logros que se fueron dando. El historial de Facebook o el de Instagram, las cosas que compartiste. El mural de Facebook, sí. Mira que Facebook te recuerda. Y mira que muchas veces uno se sorprende, wow, pero mira, y pasó ya un año. Sí, Facebook lo hace en diferentes tiempos, claro. Pero bueno, búscalo tú en tu muro, lo que fuiste publicando, los paseos que diste, los viajes, uno siempre se toma un selfie en el viaje, de la familia, vas viendo qué viaje hiciste, qué actividades fuiste, y tú vas haciendo una lista. Mira, hemos así a simple vista, hemos hecho ya una lista larga, sin poner eventos concretos. Fíjate. Exacto, que ya hemos hecho una lista larga de dónde buscar, ¿no?
Claro, de cosas que te van a alegrar, ¿no? De cosas claro logradas que sí. que te van a alegrar, que de verdad te van a dar felicidad. Y sin tú darte cuenta, puedes hacer una lista hasta de 50 cosas que hiciste este año que valieron la pena y que puedes documentar y que puedes ver. Por ejemplo, en mi caso personal, yo podría poner en esa lista que hice mi primer curso digital, que usualmente yo siempre trabajaba hasta este año con sesiones personalizadas, trabajaba en talleres, en cursos en vivo por internet. Sin embargo, este año tengo el primer curso digital. Y tienes el primer programa de radio. El primer programa de radio fue este año. Entonces, ves, estuve... Y vas poniendo cosas también que a veces uno piensa que porque son cotidianas no tienen un valor. Por ejemplo, estuve presente en momentos específicos con mi familia. Claro. Por ejemplo, el miércoles pasado fui a la cantata de Navidad de mi hijo. Y son puntos que se van siendo, sobre todo cuando uno tiene una vida muy ajetreada, y a veces quizás el año pasado yo no pude estar en la cantata y este año sí. Exacto. Entonces eso es bueno. No, y eso te dio alegría, que tú ves cómo los recuerdas, que te da placer recordarlo. Entonces hay muchas cosas que podemos listar como logros de este año, logros algunos pequeños, otros grandes. Lo importante es hacer la lista y entonces leer esa lista y entonces tú puedes evaluar cómo fue este 2019. Exacto. Enfocándonos siempre primero en lo positivo y después en las cosas que no lograste y que te gustaría exactamente lograr. Y entonces ahí tú pones qué faltó en este año, qué no llegaste a hacer, qué quedó pendiente, por qué quedó pendiente, qué fue lo que hizo que eso no pudiera estar listo este año y empiezas a dejar atrás. Bueno, hay una vamos a publicar en el fanpage una lista que tú haces en el 2000, pones 2016, este año voy a rebajar, este año voy a hacer esto, este año, y pone como los 5 puntos más importantes. Ajá. Entonces, pasa el año y viene 2017 y entonces tú tachas el número del año y le pones 2017 y la lista es la misma. Y seguimos con la misma lista. Entonces, en el 2018, tú tachaste 2017, le pusiste arriba 2018, pero tachaste una, porque dijiste que son muchas, por eso es que no la he hecho. Entonces, tacha una. Entonces, coge la lista con los 2 tachones de año y el tachón de una de las actividades. Entonces, en este 2019... tomaste tu lista y tachaste otra más. Nada más la dejaste en 3, pero volviste y le pusiste el año. Entonces, para que eso te deje de suceder, vamos a planificar bien el 2020. Exacto. Que sea un año donde realmente tú puedas cumplir tu meta y puedas hacer lo que verdaderamente quieres hacer. Entonces, el paso número 2, después que tú tienes la lista, que has hecho la lista, hazte preguntas, pero preguntas que sean... favorables, preguntas que te lleven a pensar positivamente y a sacarle provecho a este 2019. Por ejemplo, ¿qué cosas extraordinarias me pasaron? Entonces en el año que está terminando. En ese 2019, sí. Tanto de la lista que hiciste como de algo que no llegaste a poner en la lista. ¿Qué fue extraordinario de esa lista? Elige, vamos a decir, 2, 3 que haya sido algo muy extraordinario. Sí, puede ser algo sencillo. Por ejemplo, que una persona que tú tenías mucho que no veías, la viste y te alegró de una manera extraordinaria. Sí. O sea, pudiera ser así, pequeñas cosas. Exacto. Otra forma de alimentar la lista y de darle un enfoque es, ¿qué aprendiste? Exacto. ¿Qué te enseñó este 2019? Sí. Y ahí puedes ver las 2 listas. Puedes ver qué aprendiste de algo importante que lograste hacer. Por ejemplo, en mi caso... que yo aprendí con poder hacer mi primer curso digital, que ahora sé manejar mejor las herramientas digitales. Ahora yo soy capaz de hacer cualquier curso digital, no solo el que hice, sino... O sea, que ya está en la lista logrado. Sí, no, y aprendí muchísimo sobre fanpage, sobre páginas de aterrizaje, sobre cómo programar un webinar, cómo grabarlo, un montón de cómo hacer la secuencia del funnel, de los correos electrónicos. Sí. O sea que realmente se aprende mucho. Y es bueno documentar ese aprendizaje. Sí, pero primero tú tenías un propósito, o sea, claro, para poder lograr eso. O sea, por eso es que primero debemos de saber qué queremos. Sí. Ponerlo en la lista y luego ejecutarlo, ¿no? Sí, y un factor importante es que a veces eso es lo que quizás hizo que no pudiste cumplir con la lista de lo que no pudiste cumplir este año. Y es que, por ejemplo, a mí me pasó que el juego a mí se me trancó. Yo tenía el curso digital grabado, tenía el funnel hecho y no sabía enlazar
cuando tú entrabas a la página de registrarte en el webinar, tenía que llegarte un correo electrónico diciendo, sí, yo confirmar, y yo no había forma de que pudiera empatar ese, porque mi lista de correo, el servidor de correo electrónico tenía que enlazarse con el servidor de donde yo estaba haciendo el funnel de pasos. Sí. ¿Y qué yo hice? Yo dije, no, entonces voy a aprender a hacerlo. Y ese día me dediqué a aprender cómo se hace, cómo se enlaza la lista de correos con el embudo de ventas. Exacto. Sin embargo, a lo mejor, en ese momento en que tú te trancaste, simplemente dijiste, no lo sé hacer. Y a lo mejor eso hizo que tú no cumplieras una meta este año. Exacto. Luego, también, si pudiera, ¿qué cosa habría hecho diferente? Es una muy buena pregunta. Porque a lo mejor lo que no pudiste cumplir este año fue porque lo quisiste hacer de una manera que no funcionaba. Exacto. Y te empeñaste en que tenía que ser así. Y por eso no lo lograste. Entonces, Exacto. poder identificar cómo lo hubiese hecho que sí. A veces era cambiar un poquito el sentido de la orientación. Exacto. Y a lo mejor hubieras podido hacerlo. Y estabas cerquita de hacerlo. Sí, porque que muchas veces nos enfocamos en el problema, no en buscarle solución a eso. Sí. Hacer que este año sea espiritual. ¿En qué me ayudó a crecer a mí como persona? ¿Qué hice este año que me hizo crecer? Sí. ¿A quién tuve que perdonar? ¿Qué tuve que aprender de otra persona? ¿Cuáles extrayones me di para poder aprender algo? Exactamente. Entonces, ¿cómo este año fue más espiritual para mí? Sí, la espiritualidad es muy importante. ¿Cuál fue mi conexión con Dios durante este periodo? Sí, también. Revisar eso, Sí. porque eso es sumamente básico en lo que es el buen vivir, ¿no? Por supuesto. Estar conectado con la divinidad que es Sí. Dios. Y de hecho, si tú no estás muy en buenas con Dios, pues puede ser universo, energía, como tú le quieras llamar. Sí, claro. Pero es esa fe y esa creencia en algo que existe. No, claro. Luego, algo importante, un factor que es bueno evaluar a lo largo de esta etapa final del año es cuáles fueron las mejores decisiones que tomé y cómo tomé esas decisiones. Porque el año que viene, algo que seguro que vas a tener que hacer es tomar decisiones. Sí. Entonces, aprender de cuáles fueron las mejores decisiones que tomé este año y cómo logré tomar esas decisiones, lo puedo replicar en las decisiones del año que viene. Así es. Entonces es importante evaluar cuáles fueron las mejores decisiones que tomé este año y cuál fue el mayor riesgo que corrí y cómo pude asumir ese riesgo para no se convirtiera en algo desfavorable. Y si fue que tomé un riesgo en eso que no pude hacer y que ese riesgo realmente se dio y me fue desfavorable, pues, ¿qué aprendí de tomar ese riesgo? ¿Cómo lo volvería a tomar sin que me sea desfavorable? Sí, identificar cómo lo hubiese hecho, que me diera resultados diferentes. Sí. O sea, ¿de qué manera? Exactamente. Hacerlo. Encontrar ese punto en donde si fue que me arriesgué más de la cuenta o me arriesgué en el momento que no era el más indicado. Y a veces los plazos no ayudan también. Es posible, sí. Que un riesgo a lo largo de un mes no es lo mismo que un riesgo en 3 días. No te da tiempo quizás a dar la mejor respuesta. Así es. Entonces es importante pues irnos haciendo preguntas a lo largo de esta evaluación del año y también finalmente ver cómo veo este año en relación de cómo lo veía en enero. Si al final este año fue lo que yo visualicé en enero y si el 2019 que yo visualicé en enero no es tan igual como lo que resultó, entonces ¿qué fue? ¿Dónde me desvié del camino? Porque cuando yo visualizo, ahora te va a pasar este año, el 2020, ahora que termine este 2019 y empieza el 2020, te vas a visualizar, vas a hacer una visualización de cómo tú quieres que sea ese 2020. Entonces, acuérdate cómo visualizaste el 2019, en dónde te saliste del camino, cuáles fueron los elementos que no fueron favorables para que puedas de antemano poder tomar medidas para que tu visualización 2020 sea mucho más efectiva y tenga un mayor poder de lograr que esa visualización se convierta en realidad. Y lo tienes que hacer
Porque muchas veces hay personas que como que se confunden un poco y dicen, ay no, yo no me voy a visualizar porque y si me desilusiono después. Y es al contrario. Sí. La visualización es la que te ayuda a convertir eso en realidad. Cuando no lo visualizas, te vas a desencantar mucho más. Sí, porque vas a pasar un año y no habrá hecho nada de valor que aporte a tu vida, un crecimiento. Simplemente vas a estar en una rutina. Sí, exactamente. Una vez hayas hecho la lista, una vez hayas evaluado objetivamente el 2019, entonces tienes que empezar a poner la perspectiva del 2020. Es decir, a raíz de este análisis del 2019, ¿qué es lo que yo tengo que dejar de hacer el año que viene? Que definitivamente no funciona este año y no va a funcionar el año que viene. Como dices, sí, no puedes esperar resultados distintos haciendo la misma cosa. O sea, ¿qué parte yo debo corregir para lograr un resultado diferente? Y en la mayoría de la lista va a salir la procrastinación. Sí. Ese hábito de dejar para después lo que puedo hacer hoy es probablemente uno de los factores que más incidieron en que no hicieras lo que querías hacer este 2019. Y el temor se va a reflejar mucho ahí. Que no me arriesgué, no me atreví a hacer... Sí. Hacer tal negocio, o no me atreví a apuntarme en tal cosa, o no me atreví a viajar a tal sitio porque sentí miedo. No tengo el dinero suficiente para hacer esto, entonces ahí lo dejaste ahí, para cuando llegara el dinero y te diste cuenta que el dinero no llegó, el dinero no llega, el dinero se produce, el dinero se genera. No cae del cielo. No cae del cielo, hay que sentarse a generar dinero, entonces ahí está. En esa lista también vas a tener actividades, metas, logros que no se lograron porque en el fondo tú no los quieres. Están en esa lista quizás porque otro, por miedo a otro, porque a lo mejor tu familia quiere que tú logres eso, porque a lo mejor tu pareja te lo ha metido por ojo, boca y nariz. O por norma, porque es normal que todo el mundo logre aquella cosa. Que todo el mundo tenga un empleo, que todo el mundo tenga un título, que todo el mundo tenga tal, y que él debería. Que todo el mundo tiene hijos. Exacto. Entonces, ¿qué necesitas dejar ir para este 2020? Y ya sácalo de la lista. Exacto. Que está en la lista de 2015. Supéralo. Sí, pero total. Y entonces, ¿cuál sería la palabra que definiría este 2019 para ti? Una palabra. Una palabra. Viste que, por ejemplo, eso lo hace mucho el Estado, que a cada año le da un nombre. Sí. El año de tal cosa. El año de la prosperidad. Bueno, exacto. Entonces, este 2019, si tú lo tuvieras que definir en una palabra, ¿cuál palabra sería? Para que puedas enlazarlo con cómo vas a definir el 2020. Por ejemplo, mi 2020 es totalmente claro. Crear vida. Pero crear vida, defínelo bien, porque cuando viene a ver piensan que tú vas a hacer una fábrica de niños. No, porque este año para mí fue el año de la espiritualidad. Entonces ahora desde la espiritualidad ahí a crear vida. Conectarte desde un nivel espiritual. Si lo quieres ver más de forma más profunda, entonces es creación del ser. Sí, más fácil. Más fácil de más visual, ¿no? Sí. Creación del ser. Claro. Entonces, ¿cómo tú defines este año 2019 para que puedas definir el año 2020? Hecho este ejercicio, pues nos ayuda a un poco entender cómo ha sido el 2019, cómo evaluarlo de forma objetiva, de forma que puedas convertir esa frustración en aprendizaje y que puedas convertir esas metas que lograste en aliciente y en motivación para arrancar un 2020 con mucha energía y un 2020 corrigiendo el primer error, que lo vamos a ver después de la pausa. Vamos a empezar con el primer error que no puedes cometer en el 2020. Pues vamos a la pausa y nos quedamos pendientes de ese primer error que no debemos cometer. Estás escuchando Despierta tu Vida con Gustavo Eduardo por la 86.net. Suena bien.
Cada martes tienes un espacio con tu vida de 7 a 8 de la noche para despertar tu poder interior y sacar lo mejor de ti misma para convertirte en una persona invencible. Despierta tu vida por la 86.net. Es el espacio que te acompañará en el camino hacia tu libertad y transformación personal. Despierta tu vida con Gustavo Eduardo por la 86.net. Suena bien. En Despierta tu Vida con Gustavo Eduardo, tu opinión es importante para nosotros. Marca ahora. 829-666-0886. Despierta tu Vida con Gustavo Eduardo por la 86.net. Suena bien. Estás escuchando Despierta tu Vida con Gustavo Eduardo por la 86.net. Suena bien. Bueno, estamos de vuelta aquí con Gustavo Eduardo y estamos trabajando lo que es el 2019. Sí, vamos a atrapar el para 2020. Proyectar el 2020 en es, abundancia, en prosperidad, en cosas por lograr y lograrlas. Por supuesto que sí. Y el primer error de que hablábamos antes de la pausa es que no es suficiente. No solo basta con tener un deseo o tener una lista de cosas que quiero hacer el año que viene. Hay una estadística que tiene, y para mí es sorprendente, que 8 o 9 de cada 10 personas que se ponen meta en enero no las cumplen. Por lo menos no en su totalidad. Y es por un primer factor fundamental. ¿Y cuál es? Que yo hago una lista y digo una lista y a veces es más grave. Porque a veces ni siquiera hago la lista, simplemente pienso en los días de vacaciones, y los primeros días de enero, este año voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, y a lo mejor menciono 3 o 5 metas, pero simplemente las pienso o simplemente las anoto, pero no hago un plan. No las analiza, no las proyecta. No las visualiza, no haces un plan. Entonces enero está todo muy enérgico, todo muy bien. Yo este año voy a rebajar, este año voy a comprar una casa, este año voy a cambiar el carro, y arranco, y en febrero me queda un poco de energía, sigo pensando en el carro, sigo pensando en la casa, sigo haciendo la dieta, pero ya en marzo, abril ya no llevo tan bien la dieta, ya no me acuerdo de la casa, y el carro, pues a lo mejor de vez en cuando veo el modelo que me gusta en la calle, digo, yo quiero un carro de eso. Y ya en junio, julio, ya totalmente desconectada de lo que pensaste como metas en ese año. ¿Por qué? Porque no hiciste el plan. Primero no determinaste cuánto ibas a ahorrar o cuánto ibas a apartar para el carro o para cambiar la casa, o cuál ibas a hacer primero y cuál ibas a hacer después. No hiciste, por ejemplo, una visualización de que, bueno, primero compro el apartamento, lo alquilo, y con el dinero del alquiler entonces empiezo a meter dinero en el vehículo. El tema de rebajar, no hiciste un plan nutricional, no hiciste un menú de las cosas que sí puedes comer, de que ibas a almorzar, cenar, no hiciste la lista del supermercado para no comprar aquello que no es pertinente para la dieta, entonces no buscaste dieta, entonces de repente hiciste, bueno, sí, voy a comer pollo a la plancha, que eso no engorda, pero ya en marzo ya estás cansada del pollo a la plancha. No buscaste otras recetas para ver si un día lo haces con juguito de limón, otro día lo haces a hierbas, otro día lo haces guisado, o planchado con un queso blanco en vez de amarillo. Entonces vas viendo cómo esa planificación no te permite cumplir con esas metas. Entonces llega diciembre, y si ahí es donde empiezas a pensar en que el año se te fue y no hiciste lo que querías hacer. Es así. Y bueno, ¿qué pasa? Para poder atrapar ese 2020, tenemos que tener como punto de partida, como dijimos al principio, el 2019. Y ese punto de partida tiene que ser vamos a decir, el cimiento. Entonces, si tú en la lista que hiciste de 50 cosas que lograste, tú sacas 3 o 5 metas que fueron sólidas, metas que te pueden permitir lograr algo más. Si, por ejemplo, en el 2019 lograste la meta de ahorrar, esa meta te puede ayudar para que en el 2020 una meta sea invertir esos ahorros para generar más ingresos. Exacto.
Para multiplicarlo. Para multiplicarlo. Si este 2019 lograste una meta que fue el inicial de un apartamento, entonces el 2020, plantéate, si vas a vivir en apartamento, lo puedes alquilar para tener también un ingreso. Exacto. Y así tú vas viendo qué metas que lograste este año te pueden ayudar a lograr una meta el año que viene. Y es una mejor meta que arrancar de cero, porque ya esa meta ya está lograda. Y te motiva a lograr otra. Así es. Ahora, tienes que empezar por el primer ejercicio que pusimos al principio. Tienes que sacar la lista de lo que hiciste este año, de qué lograste y de cómo lo lograste, para que puedas, tener algo más concreto. Entonces, una vez tú tengas cada meta, para poder construir la meta siguiente, analiza esa meta. ¿Qué hiciste para lograrlo? ¿Qué obstáculo tuviste que enfrentar para poder lograr esa meta? Para que eso te sirva para lograr las otras metas. Ya si tú de antemano sabes que un obstáculo, por ejemplo, para el inicial de apartamento fue que no pudiste aumentar tus ingresos este año, entonces pon como meta en el 2020 aumentar de alguna manera tus ingresos. Además del empleo que tienes o del negocio que tengas, ¿qué otra cosa puedo hacer para generar y subir un poquito más mis ingresos? Entonces esos obstáculos tú los puedes prever de antemano. Pero para poder ver esos obstáculos antes de que lleguen, tienes que planificar. Sí, tener un no solo desear, tienes que sentarte a sentar cada una de esas metas y dividir esas metas, esos objetivos, tú lo divides en metas y las metas en metas chiquititas, metas pequeñitas. En pequeños pasos que va dando para lograr el objetivo final, ¿no? Exactamente, Sí. Entonces cada paso logrado te ayuda a lograr el otro paso. Así es. Y eso te va ayudando a que cada meta la puedas construir de una manera mucho mejor. Entonces la lista de las cosas que te quedaron pendientes, entonces analizar, como dijimos al principio, analizar por qué no pudiste lograrlas y entonces replantear esas metas. No es que las pases directamente otra vez a una lista de metas y de objetivos para el 2020, no. Replantea esa meta. Mira a ver si fue la forma en que la construiste. Mira a ver si fue que a lo mejor tú querías comprar un Porsche y quizás lo que más te conviene es un Toyota. Y después que tú tengas el Toyota, entonces compra el Porsche. Así es. Pero no quieras volar cuando todavía no aprendió a caminar. Entonces, ves replanteando cómo fue que planteaste esa meta que no pudiste lograrla y en el camino, qué fue lo que tumbó esa meta. Y qué hiciste con esa meta. Si fue algo que te falló, lo volviste a intentar. Si fue algo que no supiste hacer, buscaste aprender a hacerlo o buscaste otra persona que lo pudiera hacer. Ah, no, porque ese me iba a cobrar. Bueno, pues aprende tú a hacerlo. Busca un tutorial de YouTube. Claro, ¿no? Y a mí me pasó. La primera vez que yo quería tener una página web, cobraban 80,000 pesos por hacer una página web. Yo dije, no, yo voy a aprender a hacerla. Y ahí está mi página web. Y funciona. Y funciona. Y tiene hasta carrito. Y fue un logro, ¿no? Aprendiste Por supuesto, a hacer página web. Eso fue mi logro en 2016. Ah. Entonces, claro, lo que pasa es que tenemos que aprender a plantearnos una meta. Porque no es solo que yo quiero lograr algo, es cómo lo quiero lograr. Y también que esos obstáculos se conviertan en desafíos, ¿verdad? Y es un logro también Claro haber logrado sí. transformar eso en desafío y alcanzar lo que tú querías. Sí. Luego tiene que haber una armonía entre tus metas. Si tú te planteas 3, 5 metas para el 2020, tiene que haber algo que las una, algo que sea lo que tú quieres lograr en el 2020. Entonces, por ejemplo, tomando el ejemplo, si el 2020 para mí va a ser el año de crear el ser, yo no puedo poner como meta ser experto en jugar baloncesto. No tiene coherencia. No tiene coherencia. No. Yo puedo poner, quiero ser experto en meditación. Sí. Ahí sí hay una alineación entre las metas y cómo yo quiero que sea mi 2020. Como que una va con la otra, ¿no? De la manita de la otra. Exacto. Eso también es importante. Cómo yo pongo jerarquía. ¿Cuál meta va primero? Porque a lo mejor una meta que no lograste este año fue porque la pusiste de primero y esa iba después de haber logrado otra que te ayudara a lograr esa. Sí, que te llevara de la mano de eso. Que te lleve, sí. exactamente. Es como querer invertirse en el ahorrado. Entonces,
Hay que poner un orden. ¿Qué meta me ayuda? Que si yo la hago de primero, me va a ayudar a lograr las otras. Exacto. O me avanza el camino a las otras. Porque si empiezo cada una de cero, a lo mejor el año no me alcanza. Y siempre recordarse de la escalera, ¿no? Sí, hay que dar un paso a la vez y planificarlo para poder alcanzar, llegar arriba, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿cómo quiero que sea mi 2020? Ya a forma general, ¿no? ¿Cómo quiero que sea mi 2020? Tiene que tener mucha armonía con las metas que quiero lograr en el 2020. Y luego, ahí hay un tercer factor. ¿Quién yo quiero ser en el 2020? Sí. Porque evidentemente, ese que va a lograr metas tiene que convertirse en ese que logra metas. Es decir, el atleta que quiere lograr campeonato tiene que convertirse en un campeón. Obviamente. Si no, entonces, sí, hay que ir teniendo esa armonía entre cada una de esas metas y de la visualización completa. Y ahí quiero hacer una observación. La visualización es esa recreación mental que tú haces en la cual tú te ves a ti logrando esas metas. Y que muchas veces se ve como algo tonto o como algo y eso es muy común cuando hablamos de creencia limitante. Esto pudiera ser un ejemplo. No, es que él es muy iluso, él se pone a soñar. Y entonces ahí empiezas tú a generar creencias limitantes en torno a lo que tú mismo quieres lograr. Sueños grandes traen logros grandes, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que siempre la gente se pone como unos topes. Sí. Que cree como que más para allá no se puede. Y realmente todos tenemos la oportunidad de lograr lo que nosotros nos imaginemos, con lo que soñemos. Sí. Y eso empieza en la mente. Empieza visualizando lo que tú quieres lograr. Si lo puedes visualizar, lo puedes lograr. Por supuesto, sí. Y así es. E incluso si te fijas, todos los que han logrado algo en la vida, sea cantar, sea un negocio próspero, todito lo iniciaron soñando. Soñando primero que querían ser alguien en la vida o que querían tener tal negocio. Sí, y ahí es donde entra otro elemento, el siguiente elemento, que es la perseverancia, la persistencia. Sí. Porque no hago nada con visualizarlo en enero y no visualizarlo en febrero. Exacto. Se cae por completo. Así es. Entonces, hay que tener mucha armonía, hay que tener mucha conexión interna entre lo que quiero lograr, entre quién soy para lograr eso y en la armonía, la coherencia que tiene que ver entre todo eso que yo quiero lograr y quién yo soy, porque como dije ahorita, no puedo crear un ser y ser experto en baloncesto. Entonces hay que tener cierta armonía en todo lo que vamos construyendo en esa visualización. Y esa visualización pues te va a ayudar a que tú entonces puedas verte logrando esas metas y puedas priorizar. Luego que tú tienes esa visualización, que la descompones en metas, que descompones tu meta en pequeñas metas y esas metas en acciones, y esa acción en paso 1, paso 2, paso 3, entonces tiene que empezar a planificar, es decir, tiene que empezar a poner todas esas acciones en un plan de acción, que puede ser un cronograma, puede ser una hoja bien estructurada de paso 1, paso 2, paso 3, cómo van esos pasos, en qué te vas a enfocar en cada momento. Por ejemplo, que tú digas, bueno, de la meta 1 tengo que tomar 5 acciones. La meta número 2, como es más grande, son 10 acciones. Entonces tú empiezas acción 1, acción 2, pero ¿cómo vas a intercalar las acciones de una meta con las acciones de otra? Claro, enfocándote en una, pero eso no quiere decir que no avances un poquito en la otra. Exacto. Pero tienes que planificarlos, tienes que ponerlos por escrito, tienes que hacer tu plan, tienes que hacer tu cronograma y tienes que ser persistente. Es decir, que si tú vas a planificar, por ejemplo, para tener una visión general, tú puedes planificar por meses. Bueno, de aquí a abril yo voy a lograr esto y de aquí a agosto voy a lograr esto otro. Pero entonces eso descomponlo, esos meses en semanas. Entonces cada semana, cada domingo, tú te sientas a planificar tu semana. Esta semana yo tengo que lograr estas 2 acciones y para que la semana que viene yo pueda lograr esta otra acción y así sucesivamente pueda lograr en agosto o en abril esta meta cumplida. Y luego esa persistencia te tiene que llevar a que tú cada día, antes de acostarte, tú veas cuál es el objetivo de mañana.
Y mañana cuando te levantes, pensar en cuál fue el objetivo que te pusiste el día anterior. Y cumplirlo, ser fiel con esa planificación que y si por alguna razón ese día no pudiste cumplirlo, agéndalo para el día siguiente, no que yo lo vuelvo a agendar. No. Y no dejarlo, dejar de, o sea, hay que ponerle importancia. Exacto. A eso. Sí, sobre todo que las metas tienen que ser objetivas, tienen que ser algo realizable, algo concreto, en un periodo de tiempo oportuno, porque si no tiene que ser medible, que yo pueda comprobar que lo hice. Sí. Porque si no es así de objetiva, entonces se me puede perder ese logro. Puedo quedarme en el aire en un momento determinado, porque no sabía en qué tiempo hacerlo, porque no definía, como no le puse fecha. Ahí entra la procrastinación, el dejarlo para mañana, y dejarlo para mañana, y dejarlo para mañana, y no hacer tú mismo el esfuerzo para... Y después pasan los días muy mortificados porque te dejaste algo sin hacer. Entonces, lo mejor es enfrentar eso. Un detalle muy importante es no confundir la meta con el objetivo. Es decir, no confundir el objetivo con el resultado. Ok. Explícanos un poquito de eso. Bueno, vamos a ver. Vamos a suponer que tú eres terapeuta y tú haces terapias por sesiones y tu objetivo este año es que si yo lograba, vamos a decir, 15 sesiones cada semana, este año yo quiero 25 sesiones. Obviamente voy a producir más dinero, pero el objetivo es aumentar a 25 sesiones, no aumentar mis ingresos. El aumento de ingresos es un resultado de hacer las 25 sesiones o de tener más clientas en terapia. Entonces, porque cuando tú pones el resultado en el lugar del objetivo, ahí empiezas a encontrar todos los obstáculos del mundo. Porque es como que tú quieras... Es como que yo ponga en matemática 3 más 1, 4, y yo pongo el 4 en el lugar del 1. No te va a dar la ecuación, jamás, no. Porque el 4 es un resultado. Es como cuando yo no puedo controlar los hechos que suceden en la vida. Yo no puedo controlar que mañana venga un temblor de tierra y derrumbe un edificio. Yo lo que puedo es dar una respuesta a esa situación. Y como resultado va a crear una realidad. Para yo poder lograr ese resultado, yo tengo que dar una respuesta a ese evento o cambiar mi respuesta para que el resultado cambie. Es así. Entonces, es importante porque muchas veces se comete el error de poner el resultado como el objetivo. Es decir, vamos a ver, el objetivo puede ser que yo quiero, el resultado puede ser que yo sea millonario. El objetivo entonces va a ser ¿cuánto tú quieres hacer? ¿1 millón de pesos? ¿2 millones de pesos? El resultado va a ser que soy millonario. Pero si tú de repente confundes si tú no tienes claro que ya con 1 millón tú eres millonario, entonces tú te empecinas en que tienen que ser 2 millones, y cuando no logras los 2 millones, te frustra. Pero ya tú con 1 millón eras millonario. Entonces, ahí es donde tú tienes que analizar realmente cuál es el objetivo que te va a dar el resultado que tú quieres. Así es. Luego, ese plan de acción tiene que cumplirse, tiene que ejecutarse. No sirve de nada que yo haga mi plan de acción en una tabla, se vea bien, bonito, precioso, pero yo lo deje vacío. O no le haga caso más nunca. Yo lo pongo en un corcho en mi casa. Pero por lo menos sí lo hace. Vamos a darle un voto de confianza. Y aunque no lo deje mucho, pero por lo menos ya ahí en el inconsciente está. Sí, pero hay que llenarlo. Hay que asentarlo. Sí, hay que ponerlo, porque si no después que lo que tú dejas a la memoria. Así es. Es como la palabra, se van por ahí con el viento. Lo que está aquí asentado, ahí está. Cuando yo marco, hice esto. Claro, después tú ni te acuerdas si lo hiciste o no lo hiciste. Sí. Entonces es importante ejecutar el plan, llevarte del plan y llevarlo tal como lo planificaste, y con esas dimensiones de verlo a mes, primero hacer la primera visualización al año, luego desglosarlo en mes y luego desglosarlo en semana, para que pueda ser concreto y objetivo, y puedas cumplir con
con esas metas. Y recuerda que el formato tiene que ser muy riguroso. Ahí el rigor cobra mucha importancia. Yo tengo un objetivo que lo desgloso en metas. Esas metas en acciones, en actividades que tengo que hacer para que esas metas se cumplan. Luego tengo que poner indicador. Si yo no logro ponerle un indicador a cada acción, entonces no es una acción. Exacto. Por ejemplo, si mi acción es ir al gimnasio, el indicador es que, por ejemplo, que ponché la tarjeta del gimnasio, o que me puse la ropa del gimnasio, o que me tuve que bañar después de ir al gimnasio. Tiene que tener un indicador que avale que esa acción pasó. Que avale que lo hiciste. Por eso es importante asentar, porque si yo hago una lista de supermercado de las cosas que tengo que comer para comer saludable, cuando yo tengo el súper y tacho mi lista, eso es un indicador de que yo hice la lista. Exacto. Luego tienes que tener fecha de caducidad, tienes que ponerle una fecha. Eso lo voy a hacer el día tal y eso lo voy a hacer el día tal, y comprometerte con hacerlo ese día. Y si ese día de verdad no pudiste hacerlo, ahí mismo ponle otra fecha, pero no dejes las cosas sin fechas, porque le abres la puerta a dejarlo para después, a no sentirte como a no con hacer ánimo nada. de hacerlo. Sí, exacto. Y luego, algo importante es con qué recurso lo vas a hacer. Eso necesita tiempo, necesita dinero. ¿Cuánto dinero necesita? Eso necesita que otra persona se involucre. O necesita que le ponga atención, que Exacto. es lo mínimo que a veces no le ponemos. Exacto. ¿Qué recursos tú necesitas para que cuando veas tu plan también veas que tienes, como cuando tú vas a producir una película, ¿verdad? Tienes que tener ahí el doble, tienes que tener el actor en el set, tienes que tener la cámara, tienes que tener, bueno, cuáles son los recursos que necesitas para poder realizar esa acción que te va a llevar a cumplir tu meta. Exacto. Y esto tiene que ser riguroso. Aquí el rigor es fundamental, porque si no, no logras hacer un plan, y entonces tus metas se van a quedar inconclusas a lo largo del 2020. Y sobre todo que este 2020 va a ser muy movido. No, el 2020 va a venir muy bueno para el que está planificado. Sí. O sea, es un año que muchas promete mucho, sí. Tenemos hasta elecciones. Así es, un cambio de gobierno. O sea, que va a haber hasta muchos cambios. Sí, y también oportunidades de muchas cosas, porque se abren oportunidades. Sí. Entonces, eso es importante, que hagamos todo este plan, todo este análisis y toda esta proyección del 2020. Y ya en el último punto, es importante que en esa planificación diaria para lograr esas metas, hagas especie de rituales. Es decir, no te levantes por levantarte y arrancar el día porque no. Haz rituales. Por ejemplo, ¿cuáles son los pasos que vas a dar por la mañana? Por la mañana me levanto, me baño, medito, me cambio, llevo a los chicos al colegio y llego a mi zona de trabajo. Entonces, haz ese ritual, haz un hábito de ese ritual. Hay personas que se levantan por la mañana, van al gimnasio, se duchan, se cambian y se van a sus labores. Bueno, pues haz de esa rutina, planifica tú misma tu rutina para que esa rutina adquiera un poder en el hábito de darte un resultado mucho más efectivo. Pero no es que yo me levanto y un día hago ejercicio y otro día no, depende de si hoy me siento con ganas de hacer ejercicio, depende de si hoy sí, entonces así no te va a dar un resultado. O te va a dar tanto trabajo y vas a tener que esforzarte tanto en hacerlo que la persistencia entonces va a estar ahí muy, muy dudosa. Eso es así. Entonces es importante crear rituales. Los rituales de la mañana son sumamente poderosos porque tu día comienza así como comienzas tú. Y luego también a lo largo del día es bueno tener rutinas también que te permitan programar tu día a día, programar esos resultados, programar en qué te vas a enfocar. Por ejemplo, a lo largo de la mañana, entre 8 de la mañana y 12 de la mañana, hay 2 horas que son fundamentales. ¿En qué te vas a enfocar esas 2 horas que son el tronco de la mañana, que son las más productivas? ¿O qué es lo primero que tú vas a hacer cuando tú arrancas ya la parte como productiva? ¿Qué es lo primero que te vas a enfocar? Cuando no estás agotado, cuando no estás cansado, cuando no estás... También creas rutinas de energización. Por ejemplo, toma mucha agua a lo largo del día, no te brinque una comida. Si tomas café, toma mucha agua porque el café deshidrata, la deshidratación no te ayuda a pensar.
La deshidratación no es buena para el cuerpo. No, no es buena para nada. Entonces, crea esas rutinas a lo largo del día que te permitan ser más eficiente y que te permitan poder lograr unos mejores resultados. Y por la noche también, esas 2 horas antes de acostarte son fundamentales. ¿Qué haces cada noche? Si lees un rato, si tienes momentos de agradecimiento, puedes meditar, si no meditas en la mañana, puedes ducharte, puedes compartir con tu pareja. Hay infinidades de cosas que puedes hacer antes de acostarte. Y la más importante de todas, y esto es fundamental, el último pensamiento antes de dormir es el primer pensamiento a la hora de levantarte. Entonces, ¿en qué vas a pensar antes de dormirte para que ese subconsciente que no descansa, en la mañana cuando tú te levantes, lo primero que te diga es esto? Nos quedamos en este punto. Sí, ¿no? Y energéticamente es muy favorable la meditación en la mañana, en las primeras horas de la mañana, al despertar. Claro. O en la noche antes de dormir, porque está el inconsciente activo. Por supuesto. Entonces, tú te levantas por la mañana y empiezas a decir, ¿en qué fue que yo me quedé ayer? No. Ponte en la noche, programa, qué es lo último que tú vas a meditar, que vas a pensar, para que en la mañana cuando tú te levantes, lo primero que venga a la mente sea lo que te tiene que enfocar. Porque uno en el día pasa con el consciente activo, y en esas horas y en la noche tú tienes el inconsciente activo. Entonces por eso es que mucha gente dice que yo me concentro mejor en la noche o me concentro mejor en la madrugada, y es esa parte que pasa. Sí. Y así como dijiste en algunos programas, así tú empiezas a amar amanecer. Así es, ¿no? Y las rutinas personales en la mañana son clave, porque tú te empiezas a dar amor a ti mismo, en la manera como te bañas, el café que te tomas, con aquel ritual con el que tú tomas el café, que sea bonito, todo lo que tú hagas, o sea, que ese momento sea para ti. Entonces tú te vas a sentir en armonía todo el día y vas a poder alcanzar cada una de las cosas que planificaste hacer durante el día. Sí. Con más armonía, Claro, con una conexión contigo interior, mismo, exacto. Mismo. Esa conexión es fundamental. Ya empieza esa conexión cuando tú empiezas a hacer esos ejercicios temprano de meditación, meditar cómo va a ser tu día, cómo fue el día de ayer, qué quiero lograr, pensar. No hablar, sino pensar. Exactamente. Bueno, ¿qué te ha parecido buenísimo. la planificación hasta ahora? Sí, claro. Hay que hacer muchos ejercicios, pero son clave para lograr un 2020 diferente. Vamos el martes que viene, vamos a hablar un poquito más sobre esto, de cómo planificar el 2020 y cómo hacer una buena planificación para que tu 2020 sea extraordinariamente bueno y esas 52 semanas que vienen por ahí sean muy productivas. Claro que sí, que sean de éxito, ¿no? Claro que sí. Y bueno, pues queda pues desearte una feliz noche, que tengas una muy buena semana. Una semana productiva. Y recuerda que pronto va a ser Navidad. Y cualquiera que sea tu creencia, son fechas buenas para compartir, para reflexionar y para prepararse interiormente. Es así, y recordar que se celebra el nacimiento de la fe, porque nació Jesús en una fecha tan importante como esa. Celebramos el cumpleaños de... Sí. Y son días muy, muy bonitos. Claro, ¿no? Es el tiempo para armonizar con la familia, con los amigos, es un tiempo de hacer la lista. Claro que sí. Y recordarte que puedes seguirnos por las redes sociales Despierta con Gustavo Eduardo, por el fanpage Despierta tu Vida y por la 86.net, que estamos aquí todos los martes compartiendo contigo todos estos conocimientos y buscando que puedas realizar tu viaje hacia el interior y que el año que viene puedas crear tu ser. Bueno, pues nada, nos volvemos a ver el próximo martes. Hasta el próximo martes. Si Dios lo permite. Y entonces nada, una feliz semana. Feliz noche. Bye. Y hasta aquí, Despierta tu Vida con Gustavo Eduardo. El próximo martes, de 7 a 8 de la noche, te esperamos con más información, más contenido, más crecimiento, más evolución personal. Despierta tu Vida por la 86.net. Suena bien.